de los mercados, de la economía, nos vamos a la geopolítica porque ya saben que al final también mueve el mundo. Y de momento, ¿qué es lo que tenemos encima de la mesa en el día de hoy? ¿Cuáles son los temas a debatir en esta jornada, en esta edición de Todo es Geopolítica? Bueno, pues por supuesto el acuerdo del grano, la retirada de Rusia y también qué es lo que se plantean en Europa que pueden hacer para resolver la salida de ese grano ucraniano hacia otros países. Ya saben que Ucrania es uno de los países que más exporta grano en todo el mundo. Bueno, pues recuerden que esos ataques continúan, los ataques que Ucrania, responsabiliza en Rusia, dice que Rusia está atacando los almacenes de grano dentro del país, dentro de Ucrania. La gran pregunta que nos hacemos y que se lo vamos a preguntar hoy a nuestros expertos es por qué Rusia quiere, además de salirse de ese acuerdo del grano, destruir el grano de Ucrania. También cuáles pueden ser las alternativas más baratas, también más factibles que puede tener Europa para sacar ese grano de Ucrania. Ya saben que muchos expertos dicen que es Europa realmente la zona que más se ha beneficiado del acuerdo del grano del Mar Negro. También hablaremos de Polonia, lo que nos contaba hace un ratito Javier Luengo, de ese golpe que está asestando ahora a Ucrania, otro golpe más en términos agriculturales. En este sentido, lo que quiere hacer es restringir las importaciones de, esa fresa ucraniana. Y vamos a continuar hablando, por ejemplo, de las alianzas que está también elaborando Rusia en África, porque ya saben que lo que quiere ahora Rusia, lo contábamos el viernes pasado, lo contaba también el Financial Times, es sacar el grano que también tiene Rusia y mandarlo a África directamente para que no se diga que Rusia no está ayudando a que no haya una crisis alimentaria mundial. Bueno, pues hasta aquí la introducción del programa, de todos los temas que vamos a tratar en la jornada de hoy. Ya paso a presentar a los que nos acompañan, a los invitados que nos acompañan en la edición de hoy. Jorge Cachinero, experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos, hoy está con nosotros. Jorge, muy buenas. También tenemos a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, y enseguida en un ratito se unirá también con nosotros Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Jorge, Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros un día más aquí en Todo es Geopolítica, en Negocios Televisión. Vamos a comenzar el debate del día de hoy, por supuesto, con la tensión entre Rusia y Ucrania. Ayer, por ejemplo, hasta ahora, contábamos de última hora que Rusia decía que iba a tomar represalias contra Ucrania por esos ataques que también Rusia responsabilizaba sobre Ucrania, esos ataques con drones en Moscú, directamente en la capital de Rusia. ¿Qué represalias pueden ser las que pueda tomar Rusia? Porque al final ya sabemos que hay una guerra que se está librando en Ucrania, se están utilizando incluso bombas de racimo, ya se dice que Ucrania estaría ya planeando empezar a utilizar algunas de ellas. ¿Qué represalias puede utilizar o puede realizar o tomar Rusia contra Ucrania ahora que se dice que Ucrania ha realizado esos ataques sobre la capital rusa, Moscú? Eduardo, empiezo contigo. Muy bien. Pues el hecho de que Moscú haya sido bombardeado, intentado bombardear por parte de drones de indefinida procedencia, aunque se diga que son ucranianos, pues tendrá sus consecuencias, lógicamente, ¿no? No puedes golpear en la cabeza de Rusia sin quedar impune, eso lo tiene muy claro Vladimir Putin. Yo creo que lo que va a haber es un nuevo paso en la escalada en la zona. Yo creo que continuarán los bombardeos sobre lo que es Odessa y los puertos que dan salida al grano, así como los bombardeos a los puertos del Danubio, que son destino de esos cargueros que llevan el grano a Europa. Y por otro lado también es de esperar pues que hoy mismo estaban lanzando misiles más pesados, es decir, que el nivel de armas que se emplea suba en capacidad destructiva. Bueno, también tenemos con nosotros a Jorge Cachinero. Jorge, por continuar un poquito con este tema, ¿qué represalias podría tomar Rusia contra Ucrania después de esos ataques que ya se están produciendo incluso, ya no digo en suelo ruso, sino en la capital de Rusia? Bueno, en primer lugar, lo que habría que dejar claro es que lo que está sucediendo en los puertos de Ucrania al Mar Negro, los ataques de Rusia, y ahora explicaré el por qué lo está haciendo Rusia, no tienen nada que ver con estos dos drones que los rusos han bajado del aire utilizando sus sistemas de guerra electrónica sin apenas causar más que daños marginales en Moscú. Por lo tanto, la respuesta que la habrá no ha llegado todavía
y el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, que fue anteriormente, como sabe todo el mundo, primer ministro y luego presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, ha hecho declaraciones diciendo que la respuesta vendrá, que en esta ocasión será en un lugar y a unos objetivos que sorprenderán a Occidente. Puede ser una mera declaración propagandística, por supuesto, pero yo creo que lo importante en este momento en que se están mezclando muchas cosas, lo que habría que decir es que lo que está sucediendo en el Mar Negro no tiene nada que ver con la respuesta de Rusia a estos dos drones enviados hacia la capital del país. Interesante también la mención que haces al tema de los ataques contra almacenes de grano en el Mar Negro, Jorge, porque quería bueno, pues tirar por aquí el debate ahora, este tema del acuerdo del grano, de cómo Rusia se ha retirado ya de ese acuerdo, pero ahora lo que está haciendo es atacar directamente a los almacenes de grano. Decías, ahora hablaremos de por qué lo está haciendo Rusia, porque tiene sus motivos. ¿Cuáles son, Jorge? Vamos a ver, cuando Rusia anuncia que no va a continuar con el acuerdo del grano que extendió hasta el 18 de julio con el solo objetivo de darle una baza última electoral al presidente Erdogan de Turquía para que pudiera ser reelegido como presidente, ya entonces Rusia sabía que el acuerdo del grano no iba a continuar por lo que Rusia considera que es un incumplimiento de Occidente de los términos del acuerdo. Cuando Rusia anunció que iba a terminar el 18 de julio este acuerdo, Zelensky se movió rápidamente durante la cumbre de Vilna y viendo que Erdogan había estado haciendo pues lo que Erdogan hace muy bien, que es el chalaneo, el regateo y la negociación con sus socios atlánticos, Zelensky propuso que el acuerdo del grano continuara a pesar de la salida de Rusia y que los buques que llegaran o salieran de los puertos ucranianos en el Mar Negro, tanto en Odessa como en Nikolaev, como en los puertos de la desembocadura del Danubio, fueran escoltados por barcos militares de la OTAN. Entonces, el bombardeo que está sucediendo en estas últimas horas por parte de Rusia a todas las instalaciones logísticas portuarias de Nikolaev, Odessa y los puertos ucranianos en el Danubio es precisamente para impedir materialmente que pueda haber circulación de buques y mucho menos protegidos por barcos militares de la OTAN. Y de hecho, Rusia, cuando anunció que iba a romper el acuerdo del grano, también dijo que iba a trazar una línea imaginaria entre la desembocadura del Danubio en el Mar Negro y el puerto ruso de Sebastopol en Crimea, y avisó que a partir del 18 de julio cualquier barco que circulara de cualquier tipo, sea civil, militar, que cruzara esa línea, Rusia consideraría que es un buque que llega a las costas de Ucrania con intenciones de contrabando de armas para Ucrania y que por lo tanto lo convertiría en un objetivo militar. El tráfico marítimo, si uno mira los mapas de satélite de las últimas 48 horas de las señales de los barcos circulando por el Mar Negro, el tráfico marítimo, más allá de esa línea imaginaria que une la desembocadura del Danubio con Sebastopol, ha desaparecido completamente. Y básicamente esta es la razón por la que Rusia ha bombardeado toda la estructura portuaria que conecta a Ucrania con el Mar Negro en el sur, ¿no? ¿Estás de acuerdo también con que este es el motivo que tiene Rusia para bombardear esas instalaciones de grano? Por supuesto. Yo creo que es un ataque preventivo para evitar la circulación de barcos que pongan en riesgo que se internacionalice el conflicto mucho más de lo que está. Es decir, sabemos que normalmente cuando te hunden un barco la reacción es tremenda, ¿no? Entonces Ucrania lógicamente está muy interesada en implicar al máximo posible a sus aliados en toda esta historia. Con esta operación, con este movimiento de ajedrez, yo creo que se elimina una pieza del tablero absolutamente fundamental. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, a pesar de que parezca que esto responde a una escalada de violencia en una sola dirección, estamos obviando
aspectos como el hecho de que están un día y otro intentando bombardear el puente que une Crimea con Rusia, ¿no? Es decir, que es una cosa que les han dicho que no van a dejar impune. Y lógicamente, pues a cada nueva acción responden los rusos con una reacción, ¿no? Yo creo que Ucrania en estos momentos ya es consciente de que su ofensiva no ha conseguido los objetivos esperados, que para conseguir unos objetivos superiores necesitaría de armas que ahora mismo no cuenta con ellas, que poner los Vipers a volar sobre el cielo de Ucrania no va a ser de un día para otro, y que Rusia se ha dado cuenta que si bien juega en primera división en guerra nuclear internacional, en lo que es guerra convencional no deja de ser un país con un Producto Interior Bruto equivalente al de algunos países de Europa. Es decir, sin embargo, la guerra económica la puede jugar con ventaja. Tiene una situación, digamos, en el tablero de juego que le pone en ventaja respecto al uso, por ejemplo, de armas más convencionales. Claro, ahora otra parte del debate, ¿no? Sobre todo en Europa, en Occidente, está en cómo se va a hacer que ese grano pueda salir de Ucrania. Hoy se ha debatido en el Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas y se han puesto encima de la mesa varias opciones. Por ejemplo, lo contábamos aquí. Por un lado, Moldavia, como una alternativa también para sacar a través de este país el grano de Ucrania. También se ha dicho que Rumanía ha solicitado examinar la compatibilidad de la PAC con el hecho de que se saque el grano de Ucrania a través de países que son europeos. Y también se habla de Polonia, de países también contiguos a Ucrania, de utilizarlos como corredores humanitarios, pero ya hoy, esta mañana, decía Luis Planas, que puede ser una opción que sea más cara de lo que era, por ejemplo, sacar ese grano a través del Mar Negro. Jorge, sé que te tienes que ir en unos minutitos, así que voy a empezar contigo. Bueno, Luis Planas tiene razón. El sistema de transporte más barato, obviamente, es el marítimo, no el terrestre. Pero eso no le impide a Ucrania el exportar su grano, si así lo quiere, a través de tierra, por trenes, a sus países vecinos, como tú has mencionado, Bulgaria, Rumanía, Polonia. El problema es que esta vía de exportación se ha estado utilizando en paralelo durante los meses en que ha estado en vigor el acuerdo de salida del grano a través de los puertos del Mar Negro. Y en muchos casos, el grano ucraniano que atravesaba Bulgaria, Polonia o Bulgaria era despistado por locales que lo revendían al mercado local a un precio mucho más bajo del establecido por los agricultores nacionales de estos tres países, con lo cual estaban generando un dumping de precios que hacía que el grano ucraniano fuera mucho más barato que el de producción nacional. Y eso es lo que ha puesto en pie de guerra a los agricultores de estos tres países, y por eso el conflicto que se está generando dentro de la Unión Europea, porque hay países de la Unión Europea en el este de Europa que empiezan a estar hartos del problema político que les está generando el envío del grano ucraniano a través de trenes por tierra a sus países, ¿no? Esa es la situación en la que está en este momento el envío del grano ucraniano, una vez que ya no pueden utilizar los puertos del Mar Negro, ¿no? Vamos a despedirte ya porque te tienes que ir. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios Televisión en Todo Geopolítica. Como siempre, un placer tenerte. Un placer. Gracias, Marta, gracias a vosotros. Bueno, y Eduardo, retomo el tema contigo. ¿Qué opción es la más viable que puede tener ahora mismo Europa para poder sacar ese grano de Ucrania? Se habla de Polonia, de utilizarlo como corredor humanitario para que por ahí pueda salir el grano, aunque es verdad que Polonia precisamente, con respecto al grano ucraniano, ha tenido varios tiras y aflojas con Ucrania, ¿no? Ahora incluso, lo contábamos también, lo contaba mi compañero Javier Luengo, quiere poner restricciones a las importaciones de fresa de Ucrania. Parece llamativo, sí, cuando se dice que Polonia es uno de los grandes amigos, ¿no?, de Ucrania. Bueno, es uno de los grandes amigos y uno de los países con más intereses en Ucrania históricamente. No olvidemos que gran parte de Ucrania ha formado en el pasado parte de Polonia y, de hecho, están esperando que este conflicto acabe para hacer sus propias reivindicaciones territoriales. Si juzgamos la frontera de norte a sur, vemos que en todas partes hay serios problemas. Polonia, lo acabo de señalar, pues ahora mismo ha puesto restricción por ese dumping del que hablaba mi compañero hace unos momentos a las importaciones de fresa de Ucrania. Es decir, realmente Polonia sigue siendo un país en donde
Los campesinos tienen una enorme importancia. Recordemos que había un partido campesino al finalizar la Segunda Guerra Mundial, concretamente, ¿no? Y no van a aceptar que pase así sin más. Tendrá que pasar como pasó Lenin hacia Rusia en un vagón precintado y asegurado para que no haya crispación en el caso de Polonia. En el caso de Bulgaria, bueno, Bulgaria es un país con vínculos culturales y étnicos muy fuertes con Rusia. Es un tema delicado moverlo, a pesar de que Bulgaria pues, en estos momentos está alineado con Occidente, pero se sentiría mucho más cómodo manteniéndose un poquito al margen de toda esta movida. Moldavia sí que es un polvorín. Recordemos que en años recientes gobernaba... el gobierno era absolutamente prorruso, luego hubo unas elecciones, ganó la oposición, ahora mismo han denunciado que hay movimientos de espionaje rusos en el territorio. No sería de extrañar, la comunidad prorrusa en Moldavia es muy potente. Moldavia fue parte de Rumanía también, es decir, es un territorio que no va a ser tan fácil de atravesar sin que ocurra algo por el camino. Y respecto a Rumanía, pues ya hemos señalado que bueno, los puertos del Danubio, pues lo que son los almacenes están siendo volados, con lo cual la salida no es fácil. Y desde luego tiene que haber un compromiso por parte de Ucrania y de los países receptores de que nada se va a perder por el camino, para tranquilizar al camino más natural y más lógico, que sería Polonia, porque el resto es tremendamente complicado. Pues Eduardo, enseguida vamos a hacer una pausa publicitaria, pero antes de nada quería hablar de otro tema, mencionar otro tema que si quieres podemos comentarlo después de la publicidad. Y es que Rusia cree que a diferencia de la OTAN, los BRICS reforzarían la estabilización mundial. Nos lo va a contar Sergio Fernández. Sergio, muy buenas tardes. Rusia diciendo que la OTAN no va a facilitar tanto esa estabilización mundial como lo puede hacer los BRICS, ya saben, ese grupo de países formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que ahora tantos países se quieren unir. Sergio Fernández, muy buenas tardes, cuéntanos qué es exactamente lo que está diciendo Rusia. Muy buenas, Marta. Pues en concreto ha sido el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, el que ha asegurado que los BRICS, a diferencia de la OTAN, sí que pueden desempeñar un papel importante a la hora de estabilizar las relaciones internacionales. Entre otras cosas, apunta que los BRICS, a diferencia de la OTAN, liderada por Estados Unidos, hace especial hincapié en esto, puede jugar un papel importante a la hora de estabilizar las relaciones internacionales. Cree que este grupo de los 5 países tiene ejemplos convincentes de una labor efectiva en problemas mundiales actuales, partiendo de los principios de apertura, igualdad de derechos, respeto mutuo y ausencia de una agenda oculta. Patrushev destacó además que a los países del grupo les une el reconocimiento de la primacía del derecho internacional, el papel coordinador de la ONU, el rechazo a la injerencia en los asuntos internos de los estados independientes, así como la disposición de defender sus intereses nacionales y tratar con comprensión las decisiones soberanas de otros países. Para Patrushev, la crisis del orden mundial representa no solo peligros, sino también algunas oportunidades, ya que cada vez son más los países y los pueblos que están rechazando el modelo neoliberal impuesto, el orden autoritario y hegemónico en las relaciones mundiales, y eligen un curso independiente de orientación nacional basado en su propio desarrollo en la cooperación constructiva. Un nuevo palo, en este caso de Rusia, a Occidente, sobre todo a la OTAN, y una vez más los BRICS se erigen como una alternativa. Pues Sergio, muchas gracias. Enseguida volvemos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de nuevo con Eduardo Irastorza y con Fernando Moragón, experto también en temas de geopolítica de Asia Central, Rusia y China. Volvemos enseguida.
No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Sueños a orillas del Mediterráneo. Sueños que construimos a medida. Sueños que podrás revivir una y otra vez. Sueños que te permitirán desconectar de la rutina. Vive la vida. Sueña despierto. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Seguimos aquí en Todos Geopolítica, en ese debate, hablando sobre las cuestiones claves de la geopolítica en una jornada como la de hoy. Todavía hablando del grano, seguimos con Eduardo Irastorza, me parece que todavía nos acompaña. Eduardo, muy buenas de nuevo. Buenas. Y tenemos hoy, ahora también con nosotros, que se acaba de sumar, Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, muy buenas tardes, a ti también. Buenas tardes y como siempre encantado de estar con vosotros. Bueno, Fernando, estábamos hablando del grano en Ucrania, de por qué, cuáles eran los motivos de Rusia para destruir almacenes de grano, de las vías que tenía ahora mismo Europa, Occidente, abiertas para poder sacar ese grano de Ucrania. Y quería retomar ese tema, pero hablando también de esas declaraciones de Josep Borrell, me parece que era la semana pasada, hablando de que la retirada de Rusia del acuerdo iba a provocar una crisis alimentaria mundial enorme, decía él. ¿Estás de acuerdo con Josep Borrell, Fernando? Hombre, es imposible estar casi de acuerdo con Borrell. Es decir, vamos a ver, de hecho ahora mismo están los rusos que han llegado a un acuerdo con Bali suministrándoles grano a los africanos. Y el problema ha sido que el grano que supuestamente tenía que haber ido a África
no ha ido a África, ha ido a la Unión Europea. Es decir, por eso protestan los agricultores de Polonia, de Hungría, es decir, de Eslovaquia, de los países que tienen frontera con Ucrania, porque se colaba por ahí un montón de granos que no pagaban aranceles y hacía que el grano europeo no fuera competitivo y se estaban hundiendo el mercado. Es decir, aquí el problema no es Rusia, el problema es Europa y es Ucrania en este aspecto. En cuanto a lo de los bombardeos, no es tanto que bombardeen los silos de grano, no tendría mucho sentido. Lo que están bombardeando son los puertos, que no es lo mismo. Es decir, lo que se bombardea es la capacidad de que los buques puedan atracar en los puertos de tal manera o que meter ese suficiente miedo para que ninguna aseguradora esté dispuesta a asegurar ni un solo buque que vaya a los puertos, no solo de esa. Ahora, ayer y hoy habían bombardeado incluso un puerto fluvial cuyo río es fronterizo entre Rumanía y Ucrania. Es decir, de lo que se trata ahora mismo es de acabar con la capacidad de exportación e importación a través del mar de Ucrania por parte de los rusos. Por cierto, hablando del grano y hablando también un poco de cómo seguir mandando el grano a otros países que lo necesitan. Rusia, decía el Financial Times la semana pasada, el viernes, que estaba ya empezando a elaborar un plan para poder mandar a través de Turquía, con la ayuda de Turquía, también con la ayuda de Qatar, su grano, el grano de Rusia, hacia los países africanos, entre ellos estos países africanos. Ahora lo que hemos conocido en el día de hoy es que está ya Rusia empezando a tejer alianzas con África y que ya está empezando a enviar toneladas de grano a Mali. Fernando, porque te veo aquí en pantalla, empiezo contigo y enseguida también le pregunto a Eduardo por ese mismo tema. Claro. ¿Estaría ahora Rusia haciendo lo que está haciendo ahora con Mali? ¿Sería una parte de ese plan que tiene para sacar todo ese grano de Rusia y mandarlo a África? Por supuesto, es una jugada, yo creo que de manual, es decir, cogen los rusos y dicen, ven ustedes como el problema no éramos nosotros, le estamos mandando grano a Mali, se lo vamos a mandar a muchos más países. El problema era de estos señores, los europeos y tal, de la señora von der Leyen y compañía, del señor Borrell, que se estaban quedando con el grano que tenía que haber ido a África. Es decir, es una jugada, ya digo, de manual. Y además, las relaciones entre África y Rusia se llevan construyendo ya desde hace bastantes años y he tenido oportunidad de verlas en algún momento. Y claro, es decir, ya lo han dicho, incluso en los países en los que trabajaba el grupo Wagner, independientemente de que siga trabajando o no, con otro nombre, que Rusia va a tener ahí su presencia y no olvidemos que ya ha echado del Sahel a los franceses de Mali, de Burkina Faso los va a terminar, en su momento de la República Centroafricana y es cuestión de tiempo de que los termine echando de Níger. Y eso va a ser un palo enorme porque Níger es uno de los grandes productores mundiales de uranio. Así que, como los franceses sigan con este ritmo, al final las centrales nucleares lo van a tener que alimentar, pues no sé, con carbón, como hacen los alemanes, que cerraron a las centrales nucleares para abrir centrales de carbón. En fin, pues eso. Es decir, es que la política occidental ahora mismo es un despropósito. Eduardo, no sé si puedes también añadir algo a lo que ha dicho Fernando sobre ese acuerdo al que habría llegado ya Rusia con Mali para poder exportar su grano a África. Sí, bueno, yo coincido con todo lo que has señalado. De hecho, es absolutamente desproporcionada la afirmación de Josep Borrell diciendo que esto va a generar una crisis alimentaria. ¿Alimentaria por parte de quién, no? Lo que sí tenemos es una política que, como se acaba de señalar, ya viene de largo, de Rusia y de su vecino China para tener una posición de privilegio en un continente que hasta ahora ha sido occidental. Económicamente China lo está consiguiendo, generando sus propias infraestructuras y acuerdos comerciales, y Rusia tiene una posición muy fuerte. Cuando se hablaba de qué va a pasar, el golpe de Estado de Prigozhin, no sé qué, hay una serie de despropósitos que hemos oído en todos estos últimos días, ¿verdad? No se puede obviar la presencia militar de Wagner y post-Wagner en África, y lógicamente no es una cosa de
cógelos y enciérralos, ¿no? Yo creo que efectivamente Níger además es un país con muchísimo uranio, pero también los países anexos entran dentro de próximos, entran dentro de los intereses, lógicamente, comerciales, económicos y militares de Rusia. Si, como hemos visto, prácticamente se le está cerrando la salida por el Báltico, pues tienen que buscar nuevas bases y nuevas localizaciones para su flota y defender sus intereses nacionales. Respecto a que el grano va a salir de Rusia, pues no nos cabe ninguna duda, ¿no? Porque ponerle puertas a Rusia es una locura, es demasiado grande como para que lo frenen. Y yo creo que tiene ante sí una excelente oportunidad de hacer una excelente política de relaciones públicas en los países africanos, no solamente africanos, sino que desean, todos aquellos que desean incorporarse a los BRICS. Recordemos que la R de BRICS es de Rusia, ¿eh? O sea, y yo creo que cuanto antes empecemos a pensar todos, y digo todos, desde Estados Unidos a Rusia, China, que vivimos en un escenario geopolítico distinto, en donde hay que buscar el equilibrio en vez de la hegemonía, pues antes encontraremos una solución a los problemas que tenemos encima de la mesa. Hablando de África y la relación con Rusia, esta semana, el día 27 y 28, si no me equivoco, se va a celebrar precisamente en Rusia una cumbre con países africanos y de hecho lo que se comenta es que Sudáfrica va a presentar el plan de paz propuesto por África a Rusia. ¿Hasta qué punto puede Rusia hacer caso o bueno, tomar en cuenta, tener en cuenta el plan que pueda presentarle a África? También hubo un plan de paz de China, pero es verdad que la parte occidental no quiso tenerlo muy en cuenta. Fernando, empiezo contigo. Pues yo creo que, como bien ha señalado, va a pasar lo mismo. Es decir, se presenta el plan de paz africano, que ya se había presentado, que fueron allí líderes africanos a Moscú y tal, estuvieron hablando. Ahora la apoya el presidente de Sudáfrica, que es la sede de la reunión de los BRICS este año en agosto. Bien, pero es que las condiciones que presenta Ucrania, apoyada por Occidente, para poder negociar son imposibles de cumplir, quiero decir. O sea, volver a las fronteras del 91. No hay manera. Es decir, esto ni siquiera lo señalaban, creo recordar, los chinos. Es decir, con lo cual Rusia está en una posición muy cómoda. Dice, a los chinos le dijo, sí, no, si lo vamos a estudiar, el plan y tal, sabiendo que Occidente no lo iba a aceptar. Y ahora, pues, con los de África, igual, va a decir, no, estupendo, estamos dispuestos a hablar y a ver el plan africano, sabiendo que Occidente también lo va a rechazar inmediatamente y que va a salir Zelensky deprisa y corriendo diciendo, no, ¿qué va? Crimea tiene que volver a Ucrania. Si empezamos así, no hay nada que hablar. Yo creo que ahora mismo, vamos, no sé, en otoño o así, los americanos le harán algún tipo de oferta a los rusos que casi seguro que los rusos van a rechazar, porque ahora están en una posición ventajosa. Y Ucrania en una posición más débil, después de esa famosa ofensiva esta de Zaporilla fracasada. Y que, bueno, ya se ha visto en la cumbre de la OTAN, de Vilnius. Esto había ya muchas divergencias internas y hay muchos países, no solo Hungría, que lo dice claramente, que dicen, bueno, esto aquí de estar financiando sin eternamente un conflicto que puede durar años y lo seguimos manteniendo a base del dinero de la Unión Europea, es decir, de los europeos y en última instancia de los ciudadanos europeos, esto va a haber que darle salida por algún lado. Y yo creo que es lo más probable es que, bueno, que la guerra continúe en el 2024, porque la idea de los rusos es una idea, por el momento, pueden cambiar, pero de una guerra, digamos, de desgaste en la que terminen colapsando el ejército ucraniano. Eso por el momento no va a suceder, porque tienen suficientes reservas. Pero, como es una buena guerra de desgaste, seguramente para el año que viene ya las reservas que tienen humanas, aparte de seguir sangrando a Occidente, haciendo que mande armamento, bueno, pues eso a los rusos les conviene. Y sobre todo lo que decía antes, el regalito que le pueden hacer a Joe Biden con una buena derrota en Ucrania en 2024, poco antes de que se abra la campaña electoral. Es decir, que yo no creo
que vaya a haber paz este año en Ucrania. Y por muchas ofertas que se hagan, quiero decir, pero además la parte occidental y ucraniana es que está en una posición maximalista que es imposible. Eduardo, ¿tú qué opinas? ¿Qué podría incluir este plan de paz propuesto por África hacia Rusia? Y bueno, no sé si piensas un poco como Fernando Moragón, que cree que a lo mejor este plan tampoco va a llegar a ningún puerto al final, porque Occidente tampoco lo aceptaría. Yo creo que el plan ya se conoce desde antes, no van a encontrarse con una sorpresa, una presentación en donde se les abran los ojos a todos, ¿no? Es decir, yo creo que esto son errores forzados, que se dice en tenis, ¿no? Es decir, vamos a ir con algo que sabemos que nos van a rechazar. ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, a mí me sorprende en el caso de Occidente bastante, pero en el de Zelensky en absoluto, pero esa famosa frase de que la política es el arte de lo posible no la acaban de entender. Es decir, tú no puedes hacer una oferta absolutamente inaceptable de principio. Yo creo que también llegan tiempos de que a Ucrania se le va a empezar a acabar la barra libre. Es decir, ya Occidente no deja de ser una economía de libre mercado y exige resultados. Entonces, yo creo que efectivamente este año va a ser un año de muchísimo desgaste, y yo creo que el año que viene nos encontraremos con un acuerdo de alto el fuego y digo alto el fuego, no hablo de paz, no se habla de paz. Aquí no puede haber un ganador, no puede haber un perdedor. Entonces, un acuerdo de alto el fuego, nos miraremos a los ojos en la barrera como hacen los coreanos por la mañana, unos se detestan unos a otros, o como hacen los hindúes en Cachemira, ¿verdad?, que hacen esas coreografías fascinantes, y llegaremos a eso. Y Rusia empezará a ver el dinero en la medida en que rearme esa zona con armas que Ucrania se guardará mucho de volver a utilizar contra Rusia después de ese momento, como pasó en el caso de la guerra de Corea en la década de los 50. Yo creo que no se puede esperar nada de esa propuesta, precisamente porque no muestra un escenario realista de negociación y porque el tiempo corre a favor de Rusia. Rusia nunca ha perdido una guerra larga. El tiempo corre a su favor y cada día que pase están más asentados en Donetsk. Y cada día que pase, pues los jóvenes que ya tienen un reclutamiento obligatorio, no lo olvidemos, en Ucrania, obligatorio, hay anuncios muy simpáticos y muy atractivos, pero obligatorios, es decir, ya cuando empiecen a apretar el zapato, cuando ya no pueda salir a pasear por Kiev alegremente porque no hay gente, pues empezarán a ver las cosas de otro modo. Y la realidad, que es muy terca, se impondrá con los hechos. Y yo creo que, además, hay otra cosa, que es que está diciendo, vamos a mandar F-16 Viper fantásticos, bueno, no deja de ser un viejo avión, no es el F-35, es decir, pensemos que el armamento que se está empleando no es muy diferente del que se empleó en la guerra de Irak, o sea, y eso fue hace 20 años, o sea, que realmente nadie ha sacado las joyas de la corona. Pero en el hipotético caso de que esos aviones llegan por uno de esos cambalaches que organiza Estados Unidos, se lo compra a Portugal y se lo vende a Portugal, luego de Portugal lo pasa a Bulgaria y de Bulgaria se lo vende a Rumanía, ¿verdad? Y los pintan y parecen nuevos, pero no se puede implementar una fuerza aérea con un nuevo modelo de avión de un día para otro. O sea, esos son meses y meses de formación de pilotos, de adaptación de infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, el mejor escenario para Estados Unidos, insisto, creo que es, vamos a llegar a un acuerdo de paz y tú me vas a pagar la reconstrucción, querido Zelensky, si quieres seguir estando ahí. Es decir, ese yo creo que es el escenario que le gustaría contar a Biden y no encontrarse, como ha señalado Fernando hace un instante, pues con una sorpresa, con una tarta explosiva el día antes de las elecciones, ¿no? Bueno, pues veremos cuál es ese acuerdo, propuesta de paz que vaya a presentar ahora Sudáfrica, África en general. Sudáfrica, bueno, pues un poco en representación en esa cumbre de África que se va a celebrar en Rusia. Pero antes de terminar con el programa, antes de terminar con todo es geopolítica, quiero hablar con vosotros sobre otro tema. Hoy se ha hablado de Moldavia como posible vía de salida del acuerdo del grano, pero también me parece que era Eduardo el que lo comentaba. Se ha hablado de que Moldavia sospecha que los servicios especiales de Rusia están intensificando su actividad dentro del país. Claro, al final esto es otra manera de decir que estaría Rusia espiando a Moldavia. ¿Cuál podría ser el motivo, Fernando?
No, a ver, en esto hay que empezar. Todo el mundo se espía, quiero decir, o sea, no seamos ingenuos. Es decir, a ver, los americanos espían a los rusos a los americanos, los chinos a los rusos y a los americanos, y además se espía mucho entre aliados. Eso se lo pregunten a Merkel, que tenía su teléfono más intervenido que otra cosa. O sea, esto, pues seguramente. Es decir, en una situación en que Rusia está en guerra con Ucrania y Moldavia es un sitio especialmente conflictivo con el tema de Transnistria, en donde están tropas rusas, pues seguramente está intensificando sus servicios de espionaje. Me parecía de lo más normal. Otra cosa es que esto se esté diciendo porque hay una campaña por parte de la presidenta Sandu cada vez más por romper todo tipo de lazos con Rusia, intentar recuperar Transnistria y lo que es más peligroso, porque incluso puede llevar a un enfrentamiento civil, no digo guerra, pero un enfrentamiento civil fuerte. Que Moldavia, porque ella tiene pasaporte rumano, termine siendo parte de Rumanía, vendiéndolo como, mire usted, Moldavia, que es un país pobre, que dentro de Europa, en términos europeos, que no tiene riqueza, pequeño, con poca población, si nos metemos a través de Rumanía, entramos ya directamente en la Unión Europea y en todos los beneficios que la Unión Europea nos puede dar. Ahí las tensiones son enormes, ya ha habido muchas protestas, la oposición está en la cárcel, desde que está Sandu, y hay que tener mucho cuidado porque especialmente la rama dura de la OTAN, es decir, británicos, polacos, bálticos, estarían, es uno de sus deseos, que la guerra de Ucrania salga de Ucrania y se extienda a otros países. Y el número uno es Moldavia. Es decir, porque la situación es muy inestable. Es decir, o sea, cuidado, porque aquí hay intereses, o sea, cuando se presentan los intereses de Occidente, no. Si hay dentro de Occidente hay un montón de gente con intereses muy diversos. Incluso la estrategia de Reino Unido y de Estados Unidos, que serían así aliados muy estrechos, no siempre coincide. Es decir, o sus fines. De hecho, se dice que una de las razones por las que Estados Unidos vetó al ministro de Defensa británico como posible candidato, como posible sucesor de Stoltenberg en la OTAN, fue darle un pescozón, una colleja a los británicos porque se habían pasado sus operaciones, por ejemplo, en Ucrania, porque todos sabemos que los servicios secretos británicos son los que ayudan a hacer, por ejemplo, las operaciones con drones submarinos. Sí. Es decir, pues bueno, pues que se habían pasado. Es decir, le dijeron, oye, no vayáis tan lejos. Es decir, que no hay unidad dentro de los países de la OTAN, que cada uno, y además es normal. Es decir, no olvidemos, yo soy un realista en esto de la geopolítica, y que cada país, así en principio, defiende sus intereses en España. Es decir, que defiende los intereses de otros. España no lo termina de entender nunca. Pero bueno, es decir, que yo entiendo que en muchas cosas a Estados Unidos no les pueden decir que no. Pero hombre, si no le pueden decir que no, por lo menos pedir algo a cambio. Es decir, vale, venga. Pero es que fue vergonzoso. La última cumbre de la OTAN aquí, que fue, la penúltima, que fue en Madrid, cuando ya en el avión de Biden, dicen, no, vamos a llevar 2 destructores más con el sistema Aegis al puerto de Rota. Y es que no lo sabía ni el gobierno. O sea, al gobierno le informaron. Ni siquiera le consultaron, le informaron. Entonces, claro, esto... Hombre, pero da igual, porque igual pasó con Zapatero, con el tema de llevar los primeros 4 destructores con el sistema de defensa antimisiles Aegis, posteriormente con Rajoy con la ampliación de la base de Morón de la frontera. Digo, hombre, vale, si yo entiendo que no les puede decir que no, pero pedirles algo a cambio, es decir, que orden algo. En fin, pero vamos, que cada uno defiende sus intereses, es decir, y es lógico, y sus estrategias, etcétera. Que bueno, otra cosa es que te pueden salir bien, te pueden salir mal, pero bueno. Pero esto, vamos, que en política exterior ya lo estamos viendo, es decir, como Hungría, dentro de sus posibilidades, y ojo, yo ideológicamente no tengo nada que ver con Orbán, ni en temas de inmigración, ni nada, quiero decir, nada. Pero hay que reconocerle una cosa, que está defendiendo los intereses, o lo que él cree que son los intereses de su país, en la medida de las posibilidades que tiene Hungría, que es un país pequeño, es decir,
y vetando muchas cosas y diciendo, no, por aquí armas no van a pasar. Es decir, tenemos que tener en cuenta eso. Ojalá tuviéramos un Orbán, en ese sentido, digo, es decir, que defendiera los intereses de su país en España. Ojalá. Bueno, interesante reflexión, Fernando, pero volviendo un poco a lo de Moldavia y con esto terminamos porque se nos acaba el tiempo, Eduardo. También quería preguntarte a ti un poco por tu opinión sobre el tema. Bien, pues el caso de Moldavia, el problema no es que haya un espía, es que hay miles de espías, porque la mitad de la oposición estaría encantado de decirle a Rusia lo que está pasando. Que como acaba de señalar Fernando, es que está en la cárcel, la oposición está en la cárcel. Entonces, oye, en este momento hay un gobierno que es más próximo a Occidente y que le pueden enseñar la zanahoria de la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos que los Balcanes son muy dados a los países complejos, compuestos, ¿no? Bosnia-Herzegovina, Serbia-Montenegro, ¿por qué no Rumanía-Moldavia? Es decir, este tipo de cosas. Pero lo tienen francamente mal para deshacerse de esos espías y está ahí Transnistria, que es un país que si quieres ver un parque temático de lo que es el estalinismo de Estado puro, lo tienes ahí, o sea, quiere decir, no han retirado ni una estatua, con lo cual, pues, hombre, a poco que se asomen por la frontera van a ver lo que pasa. Yo creo que Moldavia, lo que le pediría a su interés de Estado es estarse quietecito por un momento, ¿no? Porque todo lo que esto puede acabar como el payaso de la parte de atrás, se agacha el de delante y la torta va a ser para ti. Entonces, yo creo que eso sería lo más sensato. Y no me voy a rasgar las vestiduras porque haya espías en Moldavia. Realmente creo que esto no supone parte de la escalada de violencia en modo alguno, ¿no? Sí, bueno, al final siempre lo decís, ¿no? Los que al final sabéis de esto, que todos espían entre sí y tampoco está en noticia, ¿no? Que haya espionaje por parte de Rusia a Moldavia, por parte de Rusia a Estados Unidos y Estados Unidos incluso a aliados, ¿no? Que esto también nos sorprendía cuando escuchábamos que se espiaba a Zelensky, pero esto es algo que viene siendo habitual un poco en cómo funciona el mundo. Eduardo Irastorza, Fernando Moragón, un placer teneros, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros en una edición más de Todo es Geopolítica. Que paséis buena tarde. Un placer, muchas gracias por compartir el tiempo con vosotros. Y antes de despedirnos, queríamos también contarles una noticia respecto a uno de los protagonistas empresariales aquí en Europa en la jornada de hoy. Es Hochtief, filial alemana de ACS. Ha publicado hoy resultados y ha ganado un 9% más en este primer semestre en el primer trimestre de este ejercicio, un primer trimestre donde el beneficio neto ha sido de 262,9 millones de euros, un 8,9% más que en el mismo periodo del año pasado. Así lo ha indicado este martes la compañía, ha subido sus ventas otro 9% hasta los 13.015 millones de euros, lo que refleja la estrategia para fortalecer todavía más la posición de Hochtief en sus principales mercados, según dice su consejero delegado, Juan Santamaría. También señala que la empresa persigue oportunidades de crecimiento selectivo en las áreas de rápido crecimiento, de rápida expansión, de alta tecnología, transición energética y mercados de infraestructura digital. Dicen también que ya el 50% de sus nuevos pedidos se han asegurado en los mercados de crecimiento estructural. Volviendo a las cifras, el beneficio neto operativo se ha elevado también un 8% hasta los 270 millones, mientras la cartera del grupo ha aumentado hasta los 53.600 millones de euros, con los nuevos pedidos ascendiendo un 26% en el primer semestre, hasta los 18.000 millones. El resultado bruto de explotación, el EBITDA, se ha situado un 8% por encima de la cifra de la primera mitad de 2022 y ha alcanzado los 598,6 millones de euros. La compañía insiste en que el periodo ha acabado con un balance sólido, con una caja neta de 346 millones, un incremento de 381 millones sobre la deuda neta registrada en el mismo periodo del año pasado y 736 millones por encima de la cifra de marzo. Bueno, pues semestre, por tanto, bueno para Hochtief, filial alemana de ACS, con una ganancia, unos beneficios que superan en un 9% los del el mismo año, el mismo periodo del año anterior. Y con esto ya nos despedimos, dejamos aquí Todos Geopolítica, pendientes del mercado, pendientes también del cierre de los mercados europeos, como siempre, en Rolling Stocks con Javier Luengo. Muchas gracias.